Que el Señor les bendiga a todos. Sean bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy me encuentro aquí con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Que Dios les bendiga a todos. La verdad que estamos bien contentos porque cada semana estamos trayendo un nuevo podcast que es de mucha bendición, ¿verdad? Sí, especialmente este podcast va a ser de mucha bendición para los pastores, para los profetas, para los apóstoles o para todos aquellos líderes que están predicando. Sí. Vamos a hablar del tema los ingredientes para una predicación efectiva. Wow. Creo que hay muchas predicaciones en YouTube, en Facebook, cada semana en iglesias se predican mensajes y hay muchos mensajes, muchas prédicas, pero hay muy pocas prédicas efectivas. Sí. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de eso, de los ingredientes para que puedan formar una prédica poderosa, una prédica que traiga un efecto, que traiga cambios, bueno, una prédica que sea efectiva. Porque no nada más se trata de predicar así, nada más a lo loco, sino se trata de saber lo que uno va a hablar y que sea algo efectivo, ¿no? Sí, no se trata solamente de subirme y traer información al pueblo, no, necesitamos prédicas que sean poderosas, prédicas que sean efectivas. Y bueno, vamos a entrar en este tema. Yo estoy seguro que va a impactar a muchos porque hay muchos pastores, especialmente los pastores, que están buscando esto. Ujú. Miran predicaciones en las redes sociales o a los hombres de Dios con prédicas poderosas y dicen, bueno, quiero hacer una prédica así, ¿cómo le hago? Y bueno, vamos a darle el secreto, vamos a hablar de los ingredientes y creo que para hablar de este tema me gustaría hablar de una predicación que dio el apóstol Pedro en el día del Pentecostés. Y quiero iniciar ahí porque usualmente los cristianos o los creyentes de este tiempo, cuando piensan en el Pentecostés o cuando pensamos en el Pentecostés, se nos viene a la mente, no sé, los 120 que estaban en el aposento alto, la venida del Espíritu Santo, el don de lenguas. Estas cosas se nos vienen a la mente y sí, son correctas porque todo eso pasó en Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés, pero también en el día del Pentecostés hubo un hombre llamado Pedro, el apóstol Pedro, que trajo una predicación bien poderosa, bien efectiva. Y digo que fue una prédica muy efectiva porque, bueno, 3,000 almas se entregaron a Cristo. Sí. Si eso no es efectivo, no sé a qué le podemos llamar Sí. efectivo, ¿no? Definitivamente esa no fue una prédica más, una prédica cualquiera. Fue una prédica poderosa, efectiva, que provocó que 3,000 almas se convirtieran a Jesucristo. Eso fue tremendo. Es impresionante porque realmente ver la prédica que pudo compartir y que la Sí, gente haya venido con ese arrepentimiento a sí. conocer a Jesús, 3,000 personas, o sea, tuvo que ser una predicación poderosa. Sí, no, definitivamente fue una prédica poderosa porque vemos que 3,000 almas se convirtieron a Cristo. Fue una prédica muy efectiva. Sí, Y bueno, yo creo que aquí deberíamos de hacernos esta pregunta. sí, ¿Cuándo una predicación es considerada una predicación efectiva? Bueno, una prédica es considerada efectiva cuando le conmueve el corazón a la gente. Esto es importante de entenderlo. sí. Una prédica es considerada una prédica efectiva cuando le conmueve el corazón a la gente. Mira qué tremendo que el apóstol Pedro estaba predicando y mira lo que dice Hechos 2:37, dice, al oír esto, Sí. dice, se compungieron de corazón. Ah, Esto está tremendo. sí. Eh, todos sabemos que 120 estaban en el aposento alto. El apóstol Pedro se pone de pie y empieza a predicar a 3,000 almas que llegaron a ver lo que había pasado en el aposento alto. Y cuando él está predicando, dice que cuando oyeron la prédica del apóstol Pedro, dice que se compungieron de corazón.
Yo dije, bueno, ¿qué significa esa palabra? Compungieron. Y me fui al original, en griego esa palabra compungieron es katanuso y significa conmover, traspasar, picar o herir. Mira qué tremendo. Significa conmover, traspasar, picar o herir. Entonces, la prédica del apóstol Pedro fue tan efectiva porque logró que el corazón de las personas se conmoviera. O sea, literalmente cuando Pedro estaba predicando, la gente sentía que la palabra les traspasaba el corazón. Wow. Y eso es una prédica efectiva. Cuando logramos que nuestra prédica, nuestras palabras, traspasen el corazón de la gente, cuando logramos que se les mueva el corazón de la gente, porque cuando el corazón de la gente es traspasado con la palabra o cuando el corazón se conmueve, esa es una señal, escucha esto, de que las personas están listas para recibir a Jesucristo. Están listas para recibir el mensaje. Porque en ocasiones sí, podemos hablarle a inconversos, a gente que no conoce de Dios, y si logramos traspasarles el corazón con la palabra, bueno, quedan listos para recibir a Cristo. Pero si traemos un mensaje ya convertidos, un mensaje a la iglesia, y logramos que la palabra logre traspasarles el corazón, bueno, están listos, abren su corazón para recibir la palabra del Señor. Porque de otra manera, si no entra así, Sí. hay un bloqueo, como no entra al corazón y entonces topa y ahí pues la gente no recibe la palabra, pero cuando entra directamente que corta, que entró hasta el corazón, o sea, se les abre, o sea, están listos para recibir lo que Dios quiere que ellos reciban dentro de ellos. Sí, definitivamente es como que el corazón, la palabra lo traspasa, lo parte, lo abre y ahí está listo para que la palabra de Dios caiga en buena tierra y para que produzca un fruto. Entonces, la prédica del apóstol Pedro fue una prédica bien poderosa. ¿Por qué? Bueno, porque conmovió el corazón de la gente. Ahora, yo creo que cualquiera pudiera pensar o llegar a pensar, especialmente la gente muy estudiosa en este tiempo, ¿no? Yo creo que cualquiera pudiera llegar a pensar, cualquier predicador, cualquier pastor, aún cualquier creyente, pudiera llegar a pensar que la prédica que trajo a 3,000 almas fue una prédica muy, muy elevada, muy elocuente. Y la verdad o la realidad es que cuando nos vamos a estudiar Hechos capítulo 2 y vemos la prédica que trajo el apóstol Pedro, no fue una prédica elevada. Fue una prédica sencilla. Fue una prédica muy, muy sencilla, muy clara. No fue una prédica muy elevada, muy elocuente. No, fue una prédica sencilla, pero fue una prédica que estaba llena del poder de Dios. Fue una prédica, creo que tenía los ingredientes para impactar. Tenía los ingredientes para ser efectiva. Y bueno, yo creo que en este tiempo necesitamos ese tipo de predicaciones sencillas, claras, pero poderosas. Sí. Esa es una de las claves, ¿no? Porque hoy en día es muy común conectarte en las redes sociales y no sé por qué la mayoría de predicadores quieren cada vez más hablar palabras más complicadas. Yo he ido a iglesias literalmente donde estoy escuchando el mensaje y tengo que estar googleando las palabras que dice el pastor. O sea, su lenguaje, su vocabulario es tan elevado, usa palabras que no son ni bíblicas, pero son tan elevadas que uno tiene que estar buscando y qué significa esa palabra. Y el apóstol Pedro no nos mostró que no es necesario. Sí. Yo entiendo que hay gente que es muy preparada y gloria a Dios, pero para traer una prédica efectiva no es necesario hablar palabras tan elevadas. Lo que necesitamos es un mensaje sencillo, entendible, pero necesitamos que sea un mensaje que esté lleno del poder de Dios. Creo que eso es lo más importante y eso yo creo que desde la prédica del apóstol Pedro se ha ido perdiendo eso porque cada vez las prédicas no han sido sencillas, sino han sido muy elocuentes con mucho dramática o mucho estudio y la religión ha enseñado que esa es la manera correcta de predicar y entonces lo ha sembrado en la gente, sí, que la gente hasta se frustra o los pastores, sí, de que
¿cómo le hago? Es que no estoy tan preparado para predicar, pero es porque han sembrado eso y es algo erróneo. Es algo tan erróneo que aún los estudiados de este tiempo quieren traer una prédica tan elevada y con palabras tan bonitas y tan elocuentes y cuando hay un predicador que tal vez no predica en el mismo vocabulario de ellos, como que lo miran para abajo. Sí. Bueno, esto es algo completamente erróneo que hemos estado enseñando al pueblo. Aún ni Jesús lo hizo. Las prédicas de Jesús creo que eran aún más sencillas que las de Pedro. O sea, literalmente las predicaciones de Jesús, si las buscamos, Jesús hablaba de una mujer, tenía una moneda y se le cayó y se le perdió. O sea, cosas tan sencillas, ¿no? Bueno, ponía ejemplos tan sencillos que cualquier persona, hasta un niño, en ese tiempo podía entenderlo. Sí. Y creo que ese es el punto, de que los predicadores entiendan eso y que no se sientan mal porque no traen una prédica tan elevada. Es más, yo le hablo a los teólogos, a los estudiosos, que en vez de traer prédicas tan elevadas, que se bajen al nivel de la gente, porque eso es lo que hizo Jesús. Yo estoy seguro que Jesús pudiera haber predicado muy elevado, pero no lo hizo. Él se rebajó al nivel de la gente. Y eso es lo que necesitamos hacer en este tiempo, traer prédicas sencillas como las trajo el apóstol Pedro. Bueno, Sí. vimos que la predicación del apóstol Pedro fue una predicación poderosa porque, bueno, trajo un efecto, ¿no? Se convirtieron 3,000 almas a Cristo. Yo creo que cualquier predicador quiere traer una prédica que si hay uno, que ese uno se convierta. Sí. O que si hay 10 o 20 o 50 o 100 o miles, esos miles se conviertan. Sí. O sea, todos queremos esto. Yo creo que no hay ningún predicador en la tierra que diga, ay, no, yo nomás quiero predicar la palabra, pero no quiero que nadie se entregue a Cristo. No, todos queremos que se entreguen a Cristo. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuáles son los ingredientes para que en la iglesia haya una predicación efectiva? Bueno, vamos a empezar. Sí. Número 1. Una predicación tiene que tener el apoyo del liderazgo. Wow. El apoyo del liderazgo, número 1. ¿Por qué digo esto? Porque estaban 120 en el aposento alto. Cuando viene el Espíritu Santo, se oye un estruendo en el cielo. Viene el Espíritu Santo como un viento, un sonido, como de un viento recio que soplaba. Y la gente que estaba ahí en Jerusalén salen corriendo a la casa donde cayó el Espíritu Santo, donde estaban los 120 reunidos, llegaron al aposento alto y cuando llegan ahí eran 3,000 personas, llegan 3,000 más los 120 y lo que me llama la atención es este versículo porque en Hechos 2:14 dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11. Wow. Fíjate qué tremendo, Sí. que no solamente Pedro se puso de pie, sino que los 11 se pusieron de pie. O sea, yo creo que cayó el power tan fuerte que todo mundo cayó. Sí. Los 120 estaban en el piso hablando en lenguas, ebrios en el espíritu, pero cuando llega la multitud, Pedro dice, bueno, ya no es tiempo de estar embriagándonos en el espíritu, se pone de pie, pero no solamente él, sino que los 11 se ponen de pie con él. Esto es una señal de que los 11 estaban apoyando lo que Pedro iba a decir. Sí. Estaban unidos. Y el primer ingrediente para que una prédica sea efectiva en la iglesia es que tiene que haber unidad en el liderazgo. Fíjate que habían 120, era la iglesia, así empezó la iglesia, con 120 personas, las que estaban en el aposento alto, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, pero fíjate que no se pararon todos los 120, nomás se paró Pedro y los 11, que eran los líderes de la iglesia. Eran los que caminaron con Jesús, el liderazgo de la primera iglesia. Entonces, esto me dice que el liderazgo de la iglesia primitiva tenía unidad. Y cuando hay unidad en el liderazgo, yo digo que la unción puede correr. Yo enseñaba esto el día de ayer, que la unción cae primeramente en la cabeza, que es el líder. Cae la unción sobre el líder, pero se corre y pasa por la barba y luego pasa a las vestiduras. Vimos que la barba representa el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque es lo que está más cerca a la cabeza. Y fíjate, si el liderazgo no está bien,
La unción no puede correr al resto de las vestiduras. Wow. No puede correr al pueblo. Entonces, por eso es tan importante que los líderes a la hora de la predicación estén apoyando a su pastor. Y escucha esto. Y cuando digo apoyar, no necesariamente estoy diciendo que la gente se pare a decir gloria a Dios. Cuando digo apoyar, estoy diciendo que en su corazón estén de acuerdo con lo que el pastor está diciendo. Porque muchas veces podemos gritar amén, pero nuestro corazón está diciendo no. No estoy de acuerdo con lo que No está estoy de diciendo. acuerdo. Sí. Yo he visto que hay mucha gente que grita amén, pero ese amén en realidad no es así sea, es no es así. Mucha gente expresa lo contrario con un amén. Y esto lo he visto en un montón de iglesias, lo he visto aún acá. Es algo que el pueblo, los predicadores deben de entender que, bueno, si el liderazgo no está de acuerdo con la prédica, con la enseñanza, la unción se va a quedar en el liderazgo y no va a correr al resto del pueblo. Wow. Y todo porque no están de acuerdo. Sí. Porque no hay unidad. Pero en la unidad es donde está el secreto. Eso es parte del apoyo para la predicación. Sí, fíjate, una vez me tocó, yo tenía una persona acá que era de las personas que decía amén, 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 y era muy escandaloso, ¿no? Amén, amén, amén. Pero hubo un tiempo donde se rebela en contra de mí, en contra de lo que estábamos haciendo, y venían los discipulados. Y los discipulados, bueno, los discipulados que hacemos se ponen muy bonitos, hay usualmente una atmósfera muy limpia, de unidad, y Dios se mueve, porque donde hay unidad Dios se mueve, es la atmósfera correcta para que el Espíritu Santo haga algo. Pero yo alcancé a notar algo, que cuando yo estaba hablando, la unción salía y él estaba ahí y decía amén, apoyaba aparentemente, pero en el ámbito espiritual la unción salía y se quedaba ahí. No dejaba correr la unción. Estaba contaminando la atmósfera. Porque no sé si lo has sentido cuando estás predicando, cuando alguien trae algo en contra de ti, tú puedes sentir un choque en el mundo espiritual. Sí. Así es. O sea, no es suficiente que la persona se pare y diga amén. Yo creo que una persona provoca más que la presencia de Dios se mueva, no necesariamente parándose y diciendo amén, sino cuando su corazón está correcto, cuando está bien con la casa, cuando está de acuerdo con lo que se está haciendo, cuando en su corazón no hay otras intenciones, cuando en realidad está de acuerdo, ahí la unción se va a mover tremendamente. Entonces sí, es bueno apoyar, es bueno decir amén, es bueno pararse, pero no es bueno pararse y decir amén cuando en realidad el corazón no está de acuerdo. Entonces eso se tiene que entender. Y lo tremendo de esto es de que en muchos lugares se está viviendo esto. Sí. Aparentemente hay muchos líderes que parece que están apoyando, pero realmente no están apoyando y están en desacuerdo. Sí, o sea, hay líderes literalmente que se juntan, hablan mal de la visión, hablan mal del pastor, hablan mal del apóstol, hablan mal de otros pastores y el domingo están apoyando el servicio. Esos líderes están contaminando la atmósfera. No porque se paren y digan amén, van a ocultar lo que están haciendo, van a tratar de engañar al predicador. El predicador, cuando llega, la mayoría, creo yo, los predicadores que ya tienen años predicando, en cuanto se suben al altar, pueden alcanzar a discernir las personas. Es un discernimiento que viene con el tiempo, que Dios te lo da con el tiempo, no cuando uno está empezando, porque cuando uno está empezando uno está enfocado en la predicación, pero cuando uno ya tiene un poco de tiempo predicando, ya tienes experiencia, uno se para y uno empieza a soltar la unción, a soltar la palabra y sale, porque somos vasos, literalmente. Dios depositó algo en nosotros y ahora uno lo va a depositar en el pueblo. Entonces cuando eso sale de nosotros, uno sabe a quién le está llegando y quién lo está rechazando. Y lo tremendo es que sí, mucha gente trata de aparentar que está de acuerdo, diciendo un gloria a Dios, diciendo un amén, gritando, bailando, celebrando, pero en realidad su corazón no está correcto. Entonces, el primer ingrediente que tiene que tener una prédica para que sea efectiva es el apoyo del liderazgo. Hay que asegurarnos que el liderazgo está de acuerdo. 2, tiene que tener un fundamento en las escrituras.
Esto es súper importante, un fundamento en las Escrituras. Cuando nos vamos a la predicación del apóstol Pedro, esto está tremendo porque el apóstol Pedro se pone de pie y empieza a predicarles a los 3,000 nuevos que llegaron a la reunión, provocados por el Espíritu Santo. Llegan 3,000 almas nuevas y el apóstol se pone de pie. Y lo que él hace es citar Joel capítulo 2 del versículo 28 en adelante. Y esto cuando yo lo entendí me voló la cabeza porque el apóstol Pedro no habló de su conocimiento, no habló de sus experiencias, que lo podía haber hecho porque acababa de haber sido partícipe del Pentecostés. Sí. O sea, acababa de recibir el don de lenguas. El apóstol Pedro nunca había hablado en lenguas y tenía unas horitas, tal vez unos minutos que acababa de recibir el don de lenguas. Tenía mucho que hablar, tenía mucho que predicar de su experiencia, de lo que había vivido con el Espíritu Santo, pero no lo hizo. Él se fue a la palabra, él se fue a las Escrituras y cita las Escrituras. Entonces su mensaje estaba fundamentado en las Escrituras. Wow. Y yo creo que este es un ingrediente muy, muy importante, que todo predicador, para traer un mensaje efectivo, tiene que fundamentar su mensaje en las Escrituras. O sea, no podemos basar un mensaje de nuestras experiencias personales. No podemos basar un mensaje de lo que hemos vivido. Es bonito contarlo, pero el mensaje tiene que estar fundado en las Escrituras. Las redes sociales ahora están llenas de predicaciones de solo experiencias y no hay nada de palabra. Solo son sus experiencias propias de los predicadores, de los pastores, y no hay palabra, ni siquiera un texto, o a uno que otro, un texto bíblico, pero todos están basados en sus experiencias y de eso basan la predicación. Mira, te voy a contar esto. Yo caí en ese error hace años atrás. Yo tengo muchas experiencias con el Espíritu Santo, gracias a Dios. Sé que hay pastores que también las tienen, gloria a Dios por ellos. Y mi error es que yo me paraba el domingo y yo siempre empezaba mi prédica hablando de una experiencia que yo había tenido con el Espíritu Santo. Yo decía, esta semana, el día miércoles, estaba llorando a las 2 de la mañana y el Espíritu Santo me cayó y sentí algo que nunca lo había sentido. Vi esto, tuve esta visión, tuve esto otro, y la gente se emocionaba y luego ya traía una predicación y trataba de acomodar la prédica a la experiencia que yo había tenido. Y lo hice por un tiempo y recuerdo que en una ocasión, platicando con una hija espiritual, me dice, apóstol, lo que más me impacta son las experiencias que usted nos cuenta antes del mensaje. Eso es lo que a mí me impacta, dijo. Y cuando ella me dice eso, como que me cae el 20 y digo, wow, qué tremendo que la gente quiere oír más la experiencia de un hombre que la misma palabra de Dios. O sea, la gente se cree más la experiencia que alguien tuvo con Dios o con el Espíritu Santo que la misma palabra. Y desde ahí dije, no más, no vuelvo a hablar de mis experiencias. O sea, lo hago de vez en cuando, pero es muy raro. Todos los que me siguen por acá y siguen mis prédicas, yo predico la palabra, leo la Biblia y me baso en lo que dice la Biblia y trato de traer un mensaje bíblico, 100% bíblico. O sea, no le meto otras cosas. Sí. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, estamos enseñando al pueblo a tener su fe en las experiencias. Sí. Y no podemos basarnos en las experiencias. Nuestra fe no puede estar fundada en una experiencia, tiene que estar fundada en la palabra de Dios, y eso es lo que necesitamos enseñar al pueblo. Y lo tremendo es de que Pedro tenía de qué hablar porque apenas tenía una experiencia con él. Era algo nuevo para él y no lo hizo. Y o sea, tomar una cita bíblica y hacer a un lado su experiencia, o sea, eso fue tremendo. Eso fue tremendo, o sea, y no solamente eso, o sea, Pedro caminó con Jesús. Sí.
3 años y medio caminando con Jesús, Pedro vio, dice la Biblia, que todas las cosas que hizo Jesús no se pueden apuntar porque no cabrían en todos los libros del mundo. Entonces, esto quiere decir que Jesús hizo tantas cosas que es imposible llevar un récord de ellas. ¿Y sabes quién estaba ahí? Pedro. Pedro vio gente ser sanada todos los días, liberada todos los días. Pedro vio gente resucitar, muertos resucitar. Vio ciegos recobrar la vista, vio paralíticos levantarse. O sea, Pedro lo vio todo. Es más, fue una de las personas que estuvo en la transfiguración. Vio a Cristo en toda su gloria. Pero no se basó de nada de eso. Él se fue a las escrituras. Dijo, esto fue lo que dijo el profeta Joel. Y citó lo que dijo el profeta. O sea, basó su mensaje en la palabra. Pastores que me están viendo, por favor escuchen esto. No basen sus predicaciones, no basen sus mensajes en sus historias. Nadie va a ser cambiado con una de sus historias. Lo que cambia a la gente es la palabra de Dios. Vamos a hablar palabra de Dios en nuestras prédicas. Vamos a enseñarle a la gente lo que es la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. Y es que lo tremendo de ahí es de que cuando uno tiene una experiencia, uno se emociona, le da gusto, sí. y uno lo quiere compartir. O sea, uno sí. quiero que sepan lo que experimenté anoche o la sí. experiencia. Entonces uno se siente emocionado, pero es ahí donde uno no se trata de mí, se trata de Él. O sea, es donde uno hace su emoción, su experiencia, lo que quieres compartir de ti a un lado, porque no se trata de nosotros, sino se trata de Él, ¿no? Y te digo algo, esto es delicado lo que voy a decir, pero en ocasiones podemos caer en sentirnos bien y sentirnos más espirituales que los demás porque tuvimos una experiencia. Wow. Mucha gente, y a mí me ha tocado que cuando va a predicar, hablan de que mire un ángel, que mire un demonio, que mire esto, que mire esto otro. Y obviamente la gente que está oyendo, wow. Entonces los que están predicando como que se elevan y se quieren sentir más espirituales porque ahora tienen experiencias con Dios. Entonces por eso es algo del ego que nos lleva a estar hablando. Y hay gente que al último va dejando la palabra a un lado por estar hablando de sus cosas, sus experiencias que han tenido con Dios. ¿Por qué? Porque la gente los mira para arriba. Dicen, wow, ese hermano está en otro nivel. Hay gente que dice, no, es que yo me salí del cuerpo, yo fui allá, yo fui acá, yo hice esto otro. ¿Qué importa? Eso no importa. Es bueno compartirlo, pero no todo el tiempo. Sí. Porque cuando lo compartimos todo el tiempo, estamos dándole más énfasis a las experiencias que hemos tenido que a la misma palabra de Dios. Sí. Y dice la palabra que todo en este mundo pasará, mas su palabra no pasará. Sí. Lo único que permanece es la palabra de Dios. Entonces ahí es donde tiene que estar nuestra fe, en la palabra de nuestro Dios. Sí. No, eso está tremendo. Bueno, entonces número 2, tiene que estar fundado, nuestra predicación tiene que estar fundada en las escrituras, en la Biblia. Número 3, tiene que ser un mensaje cristocéntrico. El mensaje de Pedro, la predicación del apóstol Pedro fue cristocéntrica 100%. Pedro no habló nunca de él. Volvemos a lo mismo, ¿no? Pedro no dijo, ¿saben qué? Señores y señoras, yo caminé con el Señor Jesús, yo vi esto otro, yo. Nada de eso. Pedro centró su mensaje en Jesucristo. Y él empieza a hablar de Jesús, la vida de Jesús, lo que Jesús hizo, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Todo lo que Pedro habló fue Jesús. Sí. Nunca habló de él. Yo. Pudiera haberlo hecho. Yo digo esto porque si alguno pudiera haberlo hecho, fue Pedro. Sí. Eso no lo podría hacer ni Pablo, porque Pablo no caminó con Jesús. Sabemos que Pablo tuvo grandes revelaciones, pero ni Pablo pudiera haber hecho eso, porque Pablo no estuvo ahí. Pedro sí. Él pudiera haberse parado el cuello y decir, ¿saben qué? Yo caminé con Jesús. Y tenía el derecho de hacerlo. O sea, lo podía haber hecho. Y tal vez hasta uno de nosotros nos hubiera gustado que lo hiciera, pero no lo hizo. Para darnos un ejemplo tan poderoso
de no exaltarnos, no hablar de nosotros. Se oye mal cuando un predicador solamente habla de él, de sus éxitos. Yo he ido a predicaciones, conferencias de hombres famosos y lo único que hablan es de ellos. Es que todos empiezan con esto. He viajado a 23 países. He andado por acá. Sé hablar 3 idiomas. Yo. ¿Qué importa eso? El mensaje, la predicación, para que sea efectiva, tiene que ser cristocéntrica. Usted tiene que hablar de Cristo. Usted no fue llamado para estar hablando de usted ni tirándose flores a usted mismo. Usted tiene que hablar del Señor Jesucristo y exaltar al Señor Jesucristo. Ese es nuestro trabajo como predicadores. Sí, me viene a la mente la historia de Jesús cuando entró con el burrito. Y como que si el burrito creyera que todo es él. Y no se trata del burrito, es el que estaba montado arriba de él. Entonces, no se trata de uno, es acerca de él. Literalmente, nosotros somos ese burrito. Sí. Jesús está dentro de nosotros. Muchas veces nos tiran flores y nos tiran aplausos y todo es para Jesús. Sí. El único que es perfecto, el único que se puede llevar toda la gloria es el Señor Jesucristo. Y lamentablemente, aún siento que hay pastores que me están viendo y yo siento que la palabra les va a ministrar. Dejemos a un lado el yo y vamos a hablar de Cristo. Vamos a hacer nuestras predicaciones cristocéntricas. Toda predicación se puede hacer cristocéntrica. Toda. Aún si vamos a hablar del Antiguo Testamento, historias del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Siempre hay que hablar de Jesucristo, que nuestras prédicas hablen de Cristo y exalten a Cristo. Hay que darle en cada predicación un lugar al Señor Jesucristo, porque Él es el único que se merece toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Entonces, número 3, la prédica tiene que tener un mensaje cristocéntrico. Pero número 4, también tiene que tener una verdad confrontadora, porque la palabra del apóstol Pedro, la predicación del apóstol Pedro, confrontó a los 3,000. Y quiero aquí romper esa mentalidad que muchos tienen, aún pastores que me están viendo. Quiero romper esta mentalidad que nos han metido por años de decir que no podemos confrontar a la gente con su pecado porque se van de la iglesia. Hay tanta gente, tantos pastores con esa mentalidad. En la mayoría de iglesias no se habla como se hablaba en la iglesia primitiva. No se predica como se predicaba en la iglesia primitiva. En la mayoría de iglesias se da una palabra motivacional, y yo creo en las palabras motivacionales, de vez en cuando son importantes, pero también creo que de vez en cuando hay que hablar la palabra como es. Si es una prédica que Dios nos está dando, que tiene que ver con confrontar algún pecado, nosotros no podemos suavizar la palabra. Hay que romper esa mentalidad de que si hablo fuerte se van a ir de la iglesia. Señores, si se van, ese es su problema. Sí. Yo prefiero quedar bien con Dios y hablar lo que es, hablar la palabra como es, que quedar bien con la gente y quedar mal con Dios. Sí. No sé si sabes, pero la Biblia dice que el Señor nos va a pedir cuentas. Somos atalayas del Señor. El Señor al final nos va a pedir cuentas. O sea, avisaste al pueblo de que venía el peligro, no lo avisaste. Y ese es nuestro trabajo como atalayas, como predicadores. Cuando hay algo mal, hay que avisarlo, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, estamos quedando mal con el Señor Jesucristo. O se detienen porque no quieren ofender a la gente, para que no se ofendan. Sí. Y no se trata de ofender, es la realidad, es la verdad de la palabra. Sí, la verdad ofende. En ocasiones la verdad ofende. Por ejemplo, si un pastor, que estos mensajes tampoco ya no se predican, pero si un pastor va a hablar de del pudor y la modestia, que es un tema que necesita regresar a los altares, porque hoy en día es muy común estar viendo pastoras en los altares con los pantalones súper pegados, con minifaldas destapadas, enseñando todo
trasero, todo enfrente. Y esto es normal, o sea, esto es lo normal en las iglesias. Me acuerdo, fuimos con el pastor, íbamos a invitar a un predicador y quisimos viajar hasta su iglesia. Y llegamos, y cuando llegamos, literalmente las hermanas que estaban cantando parecían strippers. O sea, era algo tremendo que no sabíamos si estábamos en la iglesia o estábamos en el baile. Y toda la gente andaba así, y eso era normal. Entonces, por eso te digo que este tipo de prédicas necesitan regresar a los altares. Pablo habló del pudor y la modestia. Entonces, cuando un predicador se sube y dice, voy a hablar del pudor y la modestia, voy a hablar en contra de las minifaldas, de los escotes, voy a hablar en contra, porque es bíblico, y tengo citas bíblicas para amparar mi mensaje. Entonces, cuando un predicador se sube, la gente que anda mal, los que se visten mal, bueno, van a ser ofendidos, van a ser confrontados con la palabra, y es ahí donde van a tener que hacer una decisión. Bueno, o nos sometemos a la palabra o seguimos como estamos. Entonces, muchas veces en las iglesias no hay esa palabra de confrontación. ¿Por qué? No sé si decir esto. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de pastores viven de lo que la iglesia les da. Entonces, no están dispuestos a perder la hermanita que viene con minifalda, pero que es la que diezma. No están dispuestos a perder el hermano que trae la camisa desabrochada, enseñando todos los vellos del pecho, porque es el hermano que da más dinero a la iglesia. Entonces, ¿qué hacen? Vienen a suavizar la palabra. Vamos a darle despacito. Sí, hermana, sígase vistiendo así. Lo que importa es lo de adentro. No, señor. Hay que enseñar la palabra como es. Y si le enseñamos como es, en ocasiones la palabra va a ofender. Yo siempre digo, va a ofender a los que andan mal. Va a ofender a los que andan chueco, porque los que andan bien se van a gozar con la palabra. Es pan. Es pan, es maná del cielo. Aleluya. Sorry que pregunte esto para, no sé, los que estén mirando ahí, que no se vayan a sentir, no sé. Pero quería preguntarle, ahora que ha estado viajando y yendo a diferentes iglesias, ¿le ha tocado que algún pastor le diga, no predique de tal cosa porque no quiero que la gente se sienta ofendida? ¿O no le ha tocado? Sí me ha tocado. Sí me ha tocado que me llaman y me ponen un cierto tema. Yo estoy de acuerdo con eso hasta cierto punto. Pero también me ha tocado que, pastores me llaman y sí me han dicho, no creemos nosotros en tal cosa, no predique de eso. Entonces tiene uno que hasta cierto punto someterse, ¿no? Porque sí, hay mucha gente que no ha transicionado, pero quieren cambiarte tu forma de predicar o así. Y yo soy claro. El otro día un pastor me dijo, quiero que venga y me hable de esto y esto y esto otro. Y había unas cosas que yo no predico. Y le dije, pastor, I'm sorry. Le dije, yo esos temas no los toco. No creo en eso. Entonces le dije, si quiere voy, le predico lo que yo sé predicar. Y me dijo, no, está bien, venga y predique. Pero sí, eso se mira, que muchas veces los pastores, tienen a la iglesia entrenada en ciertas creencias o en ciertas cosas. Y cada quien, ¿no? Pero sí, eso es muy, muy común. Wow. Ya. Tiene que tener una verdad confrontadora. No hay que dejar de hablar la verdad. La verdad se tiene que estar predicando. Número 5, tiene que haber un llamado al arrepentimiento. Por ejemplo, estamos hablando del pudor y la modestia. Si alguien predica de eso, al final tiene que abrir una puerta para que la gente venga y se arrepienta de su pecado. ¿Por qué? Porque cuando una palabra es efectiva, va a conmover el corazón de la gente. Va a hacerlo volver en sí. Va a hacer que la persona recapacite, reaccione y diga, wow, lo que estoy haciendo está mal. Necesito arrepentirme. El punto es que en muchas iglesias solamente se exhorta, se confronta con el pecado, pero al final vamos a orar, bye. Se despiden. No. Hay que confrontar y hay que abrir esa puerta para que la gente venga y se arrepienta. Esto es lo que hizo el apóstol Pedro. Pedro los confrontó. Pedro les dijo claramente, ustedes mataron, crucificaron al Señor Jesucristo. O sea, les dijo, son pecadores, pero vengan y arrepiéntanse. Entonces abrió la puerta del arrepentimiento. Entonces, toda prédica que es efectiva tiene que tener esto.
Si no abrimos esta puerta al arrepentimiento, literalmente estamos perdiendo nuestro tiempo. O sea, literalmente fuimos, predicamos, pero no hubo fruto de esa predicación. Cuando hay arrepentimiento, hay fruto. La gente dice, wow, voy a cambiar esta área, voy a cambiar esto otro, voy a cambiar esto, me arrepiento, pasa al altar, tal vez se entregó a Cristo o tal vez se arregló en una área que estaba mal. Esa prédica fue efectiva. Y número 6, vamos rápido porque se está pasando el tiempo, tiene que tener la promesa del don del Espíritu Santo. Esta está tremenda porque Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, fíjate, estaba el apóstol Pedro con los 120, acababan de recibir al Espíritu Santo, llegan los 3000 y dicen, estos están borrachos. Y Pedro les dice, no, acaban de recibir al Espíritu Santo. Están llenos del Espíritu Santo. Y en la prédica, ya para terminar, les dice, ¿saben qué? Si ustedes se arrepienten, también van a recibir al Espíritu Santo. En otras palabras, lo que les pasó a estos 120, también a ustedes les va a pasar. Entonces hay que imponer al pueblo al mover del Espíritu Santo. Desde ahí el apóstol Pedro los introdujo al mover del Espíritu Santo, a lo que iban a recibir. Yo he visto que el mayor problema en las iglesias no es la gente, son los pastores que no saben entrenar a la gente a entrar en el mover del Espíritu Santo. Yo he ido a muchas iglesias y en la mayoría de iglesias sí, hay buena alabanza, hay buena prédica, pero cuando viene la administración la gente está así, viéndote. No saben llorar, no saben meterse, no saben levantar las manos, no saben abrir la boca. Uno ora por ellos, no siente nada, son como piedras muertas. Haz de cuenta que tocaras una piedra, así es. Y muchas iglesias están así, uno dice, ¿por qué? Bueno, porque el pastor no los guía a entrar en ese mover del Espíritu Santo. Y esto es bien importante, el pastor tiene que hacer eso. Esto es lo que Pedro hizo. Se acababan de arrepentir y les dice, ¿saben qué? Ustedes también van a recibir el Espíritu Santo. Sí. Entonces, imagínate, ese día no solamente los 120 se gozaron, también los 3000 se gozaron. Recibieron el Espíritu Santo. Eso estuvo tremendísimo. Bueno, número 7, aquí terminamos. Toda buena predicación tiene que tener la unción del Espíritu Santo. Sí. No puede haber buena prédica sin la unción. Es imposible que una prédica sea efectiva si no tiene la unción del Espíritu Santo. Es la unción que va a romper, es la unción que va a penetrar, es la unción que va a provocar que la gente sienta algo, que se conmueva, que tenga ganas de llorar. Yo he predicado en lugares donde la gente empieza a llorar. Hace unas semanas atrás estuve predicando en un lugar donde yo empecé a predicar y la gente está llorando. Y bueno, tal vez alguien pueda decir, ¿por qué la gente llora? Bueno, es la unción del Espíritu. Cuando la prédica está acompañada de unción, algo la gente va a experimentar. Y eso es lo que va a provocar que el corazón se les conmueva. Entonces, esto es algo tremendo. Hoy más que nunca necesitamos la unción del Espíritu de Dios. Y es lo que menos vemos. Que mucha palabra, y o sea, está bien, la palabra, sí. Citan la palabra y todos los textos bíblicos, pero no está la unción. Sí. Y es un ingrediente que se necesita para que haga efecto. Cuando hay unción va a haber evidencia. No hay tal cosa de traer un mensaje ungido y que no haya evidencia. Va a haber una evidencia visible. Wow. Siempre que hay unción va a haber una evidencia visible. Algún demonio se va a manifestar por ahí. Alguien caerá por ahí, alguien va a llorar por ahí, alguien va a temblar por ahí. Cuando hay un mensaje con unción, va a haber una manifestación visible. Yo no creo en esos predicadores que dicen, ay, el mensaje estuvo ungido, pero no pasó nada. La gente estuvo muerta y esos no son mensajes ungidos. Y si quieren Biblia, tengo Biblia. Por ejemplo, en el templo se predicaba la palabra, pero nadie estaba ungido. Sí. Ahora, esos hombres fariseos conocían la palabra más que nosotros. Ellos estudiaban la Biblia. Para ser un maestro fariseo, a los 8 años te tenías que saber la Biblia completita, o sea, el Antiguo Testamento para ellos, completo. Saber citar cada palabra del Antiguo Testamento a los 8 años. O sea, esos hombres a los 20, 30 años
eran expertos en la palabra, pero no tenían unción. Ellos solamente se paraban, leían, abrían el libro, lo leían, se lo leían a la gente, pero no tenían unción. Ahora, Jesús, a lo contrario, estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Dice que fue llevado por el Espíritu, pero cuando sale del desierto, dice que sale en el poder del Espíritu. O sea, salió ungido de ese lugar. Y en el momento que se para, no gritó, no reprendió, solamente abrió el libro y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando dijo eso, ¡guau!, cae un endemoniado ahí, gritándole: Señor Jesús, ¿qué tienes en contra de nosotros? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Entonces hubo una evidencia. ¿Por qué? Porque la palabra que traía el Señor Jesús salía con unción. Y la unción siempre va a ser la diferencia. Yo me acuerdo, mi abuelo me decía: mi hijo, la unción hace la diferencia. Él me decía: un predicador puede hablar feo, pero la unción lo va a hacer que se oiga bonito. Un predicador tal vez no sabe predicar, pero la unción lo hace que parezca que sepa predicar. La unción cambia todo. Y esta es una verdad. Necesitamos la unción para tener efectivos. Entonces cerramos acá porque me tengo que ir. Cerramos con esto. Para que una predicación sea efectivo, uno, tiene que tener el apoyo del liderazgo. Tiene que haber unidad en el liderazgo. Dos, tiene que estar fundamentada en las escrituras. Tiene que ser un fundamento bíblico. No podemos predicar un mensaje con otro fundamento. El otro día escuché ahí un pastor hablando de... citando, en vez de citar la palabra, que hay tanto para hablar, citando otros libros, cuentos chinos, sí, historias, tonteras. O sea, un mensaje, para que tenga poder y sea efectivo, tiene que estar fundado en la palabra de Dios, sí, no en experiencias, en la palabra de Dios. Número 3, tiene que ser cristocéntrico. Nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico, tiene que tener una verdad que confronte al pueblo, que confronte. Número 5, tiene que haber un llamado al arrepentimiento. Y número 6, tiene que tener la unción del Espíritu Santo. Cuando combinamos estas cosas, escúchame bien, va a haber una explosión en nuestros mensajes. Nuestros mensajes van a ser diferentes. Sí. La atmósfera en la iglesia va a cambiar y vamos a ver salvación, milagros, sanidades. Bueno, vamos a ver de todo. ¿Por qué? Porque el mensaje va a ser efectivo. Gloria a Dios. Llegamos al fin. No sé si quieres añadir algo ahí. No, está todo dicho, los ingredientes. Ahí están los ingredientes para traer una prédica que sea bien efectiva. Que el Señor les bendiga. Comparta con alguien y lo miro en el próximo podcast. Que el Señor les bendiga.